Buena tarde, gracias, doctor Sergio Rosas Salas, eh, licenciado Eduardo Ruiz Ortiz, por la amable gestión en este día jueves 23 de abril 2026, 7 de la noche, 11 minutos, en la presentación del libro que estoy mostrando, que tengo en mis manos, Ignacio Zaragoza, Soldado de la Libertad, 1829-1862, para lo cual el licenciado Eduardo Ruiz Ortiz amablemente dará lectura de la semblanza de nuestro invitado de hoy, el doctor Sergio Rosas Salas, a quien nuevamente agradezco a nombre de Opción Ciudadana Puebla su tiempo y su sensibilidad para compartir y presentar tan relevante obra. Gracias, doctor, nuevamente, y gracias, Eduardo. Gracias. Voy a pasar a leer la semblanza del doctor Sergio a continuación. Sergio Francisco Rosas Salas es un historiador, nació en la Ciudad de México en 1985, obtuvo su doctorado en Ciencias Humanas en el Colegio de Michoacán en 2013 y desde el 2014 es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha dictado cátedras en la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Colegio de Michoacán. Entre 2017 y 2020 fue investigador asociado del Centro de Estudios de Historia Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa. En 2014 obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis doctoral en Historia y Etnohistoria de México. Y en 2016 el Ayuntamiento de Puebla le otorgó el premio Hugo Lench como un reconocimiento por haber contribuido a enriquecer el conocimiento sobre la historia de la ciudad. En cuanto a sus obras, ha publicado las siguientes: Miguel Negrete, Guerra y Política en el México Liberal, 1824-1897. La Iglesia Mexicana en tiempos de la impiedad, Francisco Pablo Vázquez, 1769 a 1847. Y Historias y Paisajes Regionales del Azúcar en México, en coautoría con María Teresa Venturo, además de numerosas artículos académicos publicados en destacadas revistas de las ciencias sociales y humanidades como Entre el Plan de Iguala y la Opinión Pública, impresos y debates en la consumación de la independencia, 1820-1821. Y su más reciente obra literaria, Ignacio Zaragoza, Soldado de la Libertad, 1829-1862. Pues le agradecemos su hoy asistencia, doctor Sergio Rosas Salas, y adelante, tiene usted la palabra. No, pues muchas gracias, Eduardo, por invitarme y por hacer posible este diálogo, que creo que es importante. Muchos saludos a Ernesto García. Muchos saludos a la doctora Gloria Tirado. Me alegra mucho encontrarla aquí. Le mando un abrazo muy fuerte y solidario. A los invitados y a los que nos escuchan, pues más que hablar de mí, me gustaría hablar de Ignacio Zaragoza, que es el que nos convoca para hablar esta tarde. Y efectivamente todo parte de la obra que Ernesto tiene en las manos, Ignacio Zaragoza, Soldado de la Libertad, 1829-1862, que ofrece en general una mirada biográfica en torno a un personaje conocido. Y en ese sentido yo creo que más que acaparar la palabra, simplemente haría énfasis en tres aspectos que me parece relevante de por qué me pareció valioso es volver la mirada a un personaje aparentemente tan conocido, y por qué creo que vale la pena revisarlo y por supuesto a partir de eso abrir los micrófonos para dialogar con ustedes. En primer lugar, creo que hay una necesidad social que a veces no nos damos cuenta, ni siquiera los historiadores, por recuperar la memoria y por tener presente no tanto a los así llamados héroes de la República, sino a los hombres y mujeres que han conformado el pasado de nuestra nación.
Y por supuesto, dentro de muchos hombres y mujeres que lo han hecho, pues hay unos más famosos que otros. Y en ese sentido, Ignacio Zaragoza representa para muchísimos mexicanos en este siglo XXI, a veces una escuela, a veces una calle, a veces una plaza pública, a veces un mercado, pero es uno de esos actores que están siempre presentes en nuestra memoria. Y a veces lo tenemos presente porque nos lo dijeron desde la primaria como el principal vencedor de la batalla del 5 de mayo, poco más, poco menos, y de repente los poblanos que nos enseñan más de Ignacio Zaragoza, pues recordamos que en realidad era tejano y que murió también apenas poco después de la batalla del 5 de mayo, ese mismo 1862. Y creo que una de las labores de los historiadores en la cotidianeidad de nuestras investigaciones, pues es la obligación social que tenemos de actualizar la memoria y de traerla al presente para intentar mostrar a los hombres de hoy cuáles son las perspectivas que los hombres del pasado han dejado. ¿Qué nación imaginaban para que nosotros podamos imaginar la nación que queremos? ¿Y qué contribuyeron o cómo contribuyeron a nuestra construcción nacional para que nosotros mismos pensemos eso? Y en ese sentido, pues nació el libro con ese ánimo, ¿no? Yo lo digo en las primeras páginas, hay que bajar a Zaragoza del pedestal del héroe, ponerlo en la cotidianidad de su vida, de lo que significó ser un soldado entre 1829 y 62, que es su fecha de nacimiento y de muerte, y eso, qué representó para él y para toda su generación, cómo se convirtió en el vencedor del 5 de mayo, pero también cuáles fueron los pasos a través de los cuales fue viviendo una vida que puede parecer profundamente aburrida si se ve por un lado como la de un pobre militar que tuvo que asumir un montón de batallas, pero que esa es la aventura del libro, bien vista, es toda una novela de aventuras que permite mostrar cómo va avanzando desde el norte tejano y por supuesto su residencia en Monterrey y Coahuila, hasta tomar las armas con la revolución de Ayutla, bajar por San Luis, por Guanajuato, por Jalisco, por Querétaro hasta acercarse al corazón del país, a la capital de la República, y en 1861 llegar a ser nada más y nada menos que el general secretario ministro de la guerra, el más alto cargo que un soldado mexicano podía y puede tener, para finalmente volverse el general vencedor de la batalla del 5 de mayo, en tanto general en jefe del ejército de Oriente. Para hacer esa historia, pues me basé en múltiples documentos primarios, sobre todo primarios, algunos impresos, muchos inéditos. Hay como ustedes pueden ver si hojean las últimas páginas del libro, que fue una edición editorial que en las notas quedaran atrás para no entorpecer la lectura. Bueno, sobre todo destaca el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Archivo General de la Nación, el archivo de Santiago Hidalgo en Monterrey, los archivos de la Universidad de Texas en la Latin American Benson Collection y algunos documentos, esos sí ya impresos en los 60 por tamaño, que es la correspondencia de Benito Juárez y la propia correspondencia de Ignacio Zaragoza, que yo la confronté con muchos originales. En ese sentido, creo que el libro, y esa es la esperanza, ofrece un aporte porque refresca la memoria de un mexicano profundamente conocido, muy célebre, pero lo hace a través de una revisión crítica de los documentos de la época y con las herramientas que los historiadores hemos ido adquiriendo a lo largo de estas décadas para discutir no solamente el personaje, sino qué significó la reforma liberal, el triunfo de Juárez, la intervención francesa y en general todos estos procesos de formación y conformación del Estado Nacional en el siglo XIX. Muy amable doctor Sergio Rosas Salas en esta primera intervención que amablemente ha expuesto, para lo cual y brindar un dinamismo a esta presentación, fomentar un proceso de educación permanente entre nosotros con un enfoque que procuramos siempre multidisciplinario y siempre con ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico y sobre todo estimular la participación ciudadana en el presente hacia el futuro. Han cambiado los enfoques o perspectivas, creo yo, también epistemológicas
de soberanía, qué se entiende por soberanía en el presente, hacia el futuro. Es otro el contexto civilizatorio en el que nos encontramos, sí de disputa territorial, de intervencionismo en nuestro país, ha cambiado con diversos matices y concluyo, consideramos que debe mantenerse un espíritu de cohesión social, repensarnos como país, hacia dónde queremos ir como nación en los próximos, al menos lustros, próximas décadas también, y con ese enfoque de planeación, de organización y teniendo presente el contexto histórico del pasado, ¿sí? Y poder evitar al menos balcanizaciones en el futuro, ¿no? Territoriales, en ese contexto de disputa por las materias primas, minerales estratégicos de nuestro país, y que si bien el aniversario del natalicio, doctor Sergio Rosas, fue el pasado 24 de marzo de 1829, fue su natalicio, nos encontramos cercanos, próximos al, a la fecha de celebración de 5 de mayo en Puebla y que también es objeto de celebración. ¿Cómo entienden, doctor Sergio Rosa Salas, o cómo en el presente la perspectiva de celebración y de festejo, corríjame por favor, pero que a veces tiene mayores dimensiones en los Estados Unidos, es correcto, mayores dimensiones en Totalmente. Estados Unidos el 5 de mayo frente a nuestro propio país o nuestro propio territorio poblano, doctor Sergio. ¿Qué nos podría amablemente comentar? Mira, yo creo que va en dos sentidos. En primer lugar, sí, estamos ya cerca del 5 de mayo y señalar que en realidad a veces nosotros desde México somos críticos con los festejos estadounidenses, porque además en efecto muchos vecinos del norte, tanto latinos como no latinos, creen que el 5 de mayo es el Día de la Independencia. Y bueno, en ese sentido, pues sí nos ponemos muy puristas y decimos, no, no, espérate, ¿cómo crees, no? Es error histórico. Pero creo que hay que pasar un poquito más allá de la coyuntura y de la fecha misma, y más bien valorar lo que estos festejos y estas tradiciones significan para cada una de las dos sociedades en donde se desenvuelven, con lo que nos une y con lo que nos divide. A nosotros como poblanos, sobre todo, más que como mexicanos, como poblanos, pues es y ha sido siempre un símbolo de orgullo el hecho de que Puebla pudo plantar cara y vencer a los franceses en aquella mítica batalla. Es importante tener presente, y siempre lo digo, que efectivamente se venció al ejército más grande del mundo, que no es poca cosa, y aunque hay una crítica muy mordaz, a veces de mala fe, que dice, bueno, ganaron el 5 de mayo y casi casi perdieron el 6 porque al otro año les pasó encima el ejército francés. A ver, puede ser que tengan razón. Efectivamente no fue una victoria definitiva, sino una batalla que ganamos en medio de una derrota más amplia, pero eso no le quita el enorme valor que la batalla del 5 de mayo tuvo para los mexicanos de entonces. Fortaleció la identidad nacional, le dio ánimos a unos soldados y a unos mexicanos que estaban cansados de las derrotas, les mostró que unidos podían hacer frente a una invasión profundamente injusta y exaltó valores comunes, como señalabas hace rato, Ernesto, como la identidad, el patriotismo, la comunidad, etcétera. Por eso, desde el 6 de mayo no perdió la guerra México. Desde el 6 de mayo, Ignacio Zaragoza fue reconocido como un gran triunfador. Y es para que festejemos y para que recordemos en Puebla el triunfo. En Estados Unidos, precisamente por este movimiento migratorio que pues se inició a principios del siglo XX, muchos mexicanos pues fueron mexicanos de a pie, campesinos principalmente, que sin tener una gran formación en historia y que no tenían además por qué tenerla, ojo, se fueron a trabajar y recordaban que el 5 de mayo era una fiesta importante porque le habíamos ganado a los franceses. Y bueno, a partir de ahí pues no tenían por qué tener cronologías ni libros de historia
extraordinarios donde tuvieran paso a paso la historia política del país del siglo pasado. Lo que tenían, y eso es lo que hay que valorar, era el reconocimiento de que México había vencido a un ejército invasor. Y Y eso es eso lo es que lo se que se festeja. festeja. Eso es Esto es principalmente lo que principal. recordamos ahora. El hecho de que gracias a la labor de gente como Zaragoza, los mexicanos en el exterior pueden recordar primero un elemento de profunda identidad poblana, de profunda identidad mexicana, y les refuerza en un contexto muchas veces adverso. Basta caminar por cualquier ciudad de la Unión que en estos días, cómo a pesar de eso, contribuyeron no solo al triunfo de México, sino que con el triunfo de Zaragoza en Puebla contra los franceses, fueron capaces de apoyar el triunfo de la guerra civil en los Estados Unidos y contribuir al triunfo de Lincoln. Y por eso es un triunfo ahí sí profundamente americano en el sentido continental. Y eso los integra al contexto en el que viven, que finalmente es, sin dejar de ser mexicanos, pues sumarse a una de las sociedades más pluriculturales del mundo y sin duda, nos guste o no nos guste, pues al país más poderoso de la Tierra. A mí me enternece profundamente cuando me ha tocado los 15, 16 de septiembre o los 5 de mayo estar allá, que sacan en las cocinas y en la construcción y en los Ubers las banderitas de México, ¿no? Porque eso me recuerda que a 10.000 kilómetros de distancia de Puebla o de Dolores Hidalgo, ellos mantienen una profunda identidad mexicana y desde ese orgullo de ser mexicanos afrontan la vida cotidiana. Yo creo que en ese sentido es que hay que reconocer los festejos estadounidenses del 5 de mayo y hay que sumarnos a ellos, no para ponernos a discutir si era la independencia o no, sino para celebrar juntos una victoria mexicana. Gracias, gracias, doctor Sergio Rosas Salas. Antes de brindar el uso de la voz al licenciado Eduardo Ruiz Ortiz, también para emitir algún comentario al respecto y también invitar a los asistentes virtuales a poder intervenir con alguna interrogante, algún comentario que estimule y nutra la participación ciudadana, para lo cual, hablando de justicia y de relaciones diplomáticas, me permito saludar al titular de la Casa de los Saberes Jurídicos, el doctor Federico Pablo Vázquez, que nos acompaña en lo que respecta a la justicia, una labor relevante y trascendental para Puebla que realiza, y a la expresidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz, que también nos acompaña hoy en ese enfoque diplomático. Saludos, expresidenta municipal, con ese enfoque de eminente relevancia, que ha participado en Parlatino, participa activamente también en Parlatino, el Parlamento Latinoamericano. Gracias por acompañarnos, a nuestros amigos también, doctores Gloria Arminda Tirado Villegas, maestros Alfonso Jiménez Contreras, Emanuel Bolaños, doctor también, Marisa Higuera Cortés y el maestro Jesús Pacheco. Eduardo, por tu parte, ¿alguna pregunta, alguna interrogante que nutra y estimule la participación? Y solicitar a los asistentes virtuales que amablemente nos acompañan, si tienen el deseo y la voluntad de participar, puedan manifestarlo levantando mano física o mano virtual y nos permitiremos incorporar en el orden de intervenciones lo conducente. Gracias. Te agradezco, Ernesto. La pregunta, doctor, es la siguiente. ¿Qué tanto estaba esta posibilidad del militar Ignacio Zaragoza de llegar a ser una figura presidencial frente a los demás caudillos en esta carrera política? Tengo entendido, producto de las lecturas que estoy aquí trabajando en la academia, donde hay una enorme presencia de militares que en los momentos de la inestabilidad del siglo XIX también son personajes muy posicionados para una carrera política. Entonces, ¿qué tanto era esta posibilidad de Ignacio Zaragoza? Porque era el héroe vivo en términos de que logró esta batalla, de poder ser una figura relevante en la política nacional. Y si Bueno, esto se puede responder en este libro, pues adelante.
Gracias, Bueno, doctor. en el libro no queda tan claro porque el libro cierra precisamente con su fallecimiento en octubre de 62. Pero sí hay indicios muy claros de que efectivamente estaba todo listo para que él fuera un candidato presidencial tremendamente serio. Y esto tiene que ver con el contexto del México de la Reforma, ¿no? Finalmente, desde Juárez, pues la llegada de Juárez al poder tiene que ver en un primer momento con el golpe de Estado que se da Ignacio Comonfort a sí mismo, después de que no acepta el plan de Tacubaya y asume el poder el presidente Juárez en tanto presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después recibe poderes omnímodos y tiene que enfrentar la elección de 61, una vez que han vencido los liberales la guerra de reforma. Los dos grandes vencedores de la guerra de reforma, por el lado liberal, evidentemente, fueron sí Ignacio Zaragoza, pero el otro fue González Ortega, don Jesús González Ortega de Zacatecas. Él se presenta como el candidato contrario a Juárez y es derrotado. Finalmente Juárez tiene un enorme prestigio todavía en 1861 que le permite vencer sin ninguna duda a través del voto censatario porque se hace a través de la Cámara. Diríamos en términos contemporáneos que en 1861 la marca Juárez pesa y pesa mucho, pero está desgastándose. De modo que cuando viene la intervención francesa, es evidente que desafortunadamente los franceses van a ganar. Los actores políticos están buscando el liderazgo opositor que surja dentro de la propia familia liberal, que no puede ser ya Jesús González Ortega porque ha sido derrotado profundamente. Y además que es evidente cuando en 62-63 Juárez lo manda a defender a Puebla en el sitio, pues que lo manda a ver si puede, pero sobre todo le pone una soga en el cuello, lo manda a Puebla y dice, jálate solito tú la soga, porque no va a haber modo de que gane. Eso es un hecho. Los poblanos le pudieron ganar al ejército de Lorencé porque eran 3,000 soldados extranjeros. González Ortega tiene que hacer frente a 25,000 soldados franceses. Es imposible vencer. Eso muestra, para responder ya concretamente a tu pregunta, que en 62, una vez que recibe Ignacio Zaragoza todo el apoyo popular por haber sido el vencedor del 5 de mayo, que se volvió de la noche a la mañana y gracias a ese triunfo, el gran candidato político, el gran actor que todos querían, porque imagínate, frente a Juárez, que además pues no era el hombre más carismático del mundo, ¿verdad? Era muy inteligente, pero acuérdate que le hacía, entrando en las entrañas políticas críticas del 19, que no podemos estar orgullosas de ella, pero así fue. Se burlaban de él por chaparrito, por indígena, porque medía 1,37, porque su esposa le hacía el nudo de la corbata, lo cual no se sabe, pero eso decían porque traducía a Tácito, se metían con él hasta el final. Entonces, además un hombre ya mayor. Entonces, frente a él, Zaragoza, que es un hombre alto, bueno, me dio unos 72, pero para ese entonces era un hombre alto, para el siglo XIX era un hombre alto. Es un hombre alto, blanquito, guapo, militar, general, lo tiene todo. Entonces, con todo ese arsenal, más la victoria del 62, se vuelve en el candidato natural de los liberales. Y si no se hubiera muerto en octubre, se hubiera convertido en el gran enemigo político de Juárez. Por eso digo que tuvo la fortuna para la historia, no sé si para su vida, pero sí para la historia de morir pronto, porque sale de la lucha política y se convierte en el héroe para siempre, joven, impoluto, ¿no? Juárez lo sabía, por eso Juárez desde el primer momento declara, dice, bueno, nosotros le llamamos Puebla de Zaragoza, pero el decreto de Juárez le quita el nombre a la ciudad y le llaman la ciudad de Zaragoza. Coahuila le bautiza Coahuila de Zaragoza, por lo menos nominalmente, y a partir de ese momento, pues lo vuelve un héroe nacional. Es una jugada política, porque entonces en lugar de tener que enfrentar un liderazgo alternativo que alguien pudiera cobijar para sí o asumir para sí, él lo asume para sí mismo y elimina de momento cualquier enemigo político. Un poco lo que nos muestra cómo pudo haber sido, claro, nunca la historia es igual, es Porfirio Díaz, ¿no? Que él se asumió las victorias militares y el liderazgo militar y popular para enfrentarse a Juárez, y aunque no lo consigue derrotar, sí consigue derrotar a su heredero, a Lerdo de Tejada, ya en 1876 con Anoria. Más o menos ese hubiera sido el modelo de Zaragoza. Sin duda hubiera sido un candidato muy serio y yo no tengo la menor duda de que el siguiente paso que le tocaba era ser
presidente de México, porque ya había sido ministro de la guerra. Era el puesto que le faltaba tener. Muy amable, doctor Sergio Rosa Salas, por su respuesta y Eduardo, desde luego, por formularla. ¿Existirá algún deseo de participar por parte de nuestros asistentes virtuales? Insisto, con alguna pregunta que nutra, estimule, tendiente también a reforzar, robustecer nuestras relaciones diplomáticas, no solo con el sur global, como lo ha hecho muy bien la expresidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz en el Parlatino, también reforzar lo propio con España, Alemania, Francia, ya hoy situados en otro contexto histórico, pero conscientes de la realidad, de los hechos del pasado, de la propia historicidad del pasado, eh, para no olvidar la memoria, porque el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria y no queremos olvidar nuestra memoria histórica. Adelante la posibilidad de intervenir. Para lo cual, insisto, con mano física o mano virtual y enlistar el orden correspondiente. El doctor Sergio Rosas, al visualizar y comenzar a leer su obra eh, y al observar que es de la editorial Grano de Sal, vino a mi mente también la obra de la doctora Rebeca Villalobos, porque yo hace unos años adquirí, y pido disculpas porque no es tema, pero el libro del culto a Juárez, el culto a Juárez, y recordando esta obra del culto a Juárez, la construcción retórica del héroe, 1872-1976, recuerdo plenamente que en esa obra se hace mención de estos periódicos, eh, publicaciones de sátira, El Colmillo Político y El Hijo del Aguizote. Eh, Doctor Sergio, el general Ignacio Zaragoza fue objeto con esas dimensiones de crítica. Sí, mira, precisamente creo que además el libro se suma al trabajo de Villalobos, por ejemplo, en el interés que tenemos de dotar de carne y hueso a los héroes de la patria del siglo XIX, ¿no? Ojalá se logre, ¿no? Yo no quiero pensar que tengo la calidad de Rebeca, que es una gran historiadora, pero hice lo que pude. A Juárez le toca, por supuesto, una crítica descarnada y brutal que en la sátira encuentra un espacio privilegiado. Y a Zaragoza también le tocó, aunque por supuesto no en ese nivel, ¿no? Porque en realidad el despegue último de Zaragoza son sus dos últimos años de vida, 61, 62, y sus burlas, pues sobre todo tienen que ver con lo que decían él, que era un hombre muy oscuro y que, no, que era casi, casi como, porque hay más hay unas caricaturas espantosas, bueno, espantosas para quien respeta a Zaragoza, muy divertidas para quien no lo quiere, que lo hacían ver como el perrito faldero de Juárez, porque efectivamente al final sellan una alianza política muy profunda, ¿no? Juárez en 62 es el único soldado en el que confía. Y las primeras críticas que sufrió Zaragoza, tienen que ver sobre todo no con él, sino con uno de sus jefes, que en aquel momento fue Santos de Gollado. Porque además Santos de Gollado, recuerden que le llaman el general de las derrotas porque peleó 14 batallas importantes en la Guerra de Reforma y perdió 14. Entonces, era un hombre íntegro. Yo soy profundo admirador de Santos de Gollado y es de estos hombres, como dice Luis González, estos ángeles gigantes que parecía que fueron hombres en la Reforma. Pero lo cierto es que no podía ganar las batallas, ¿no? Estaba impedido porque cuando iban a lanzar el ataque, se le enternecía el corazón y decía, vamos a matar a todo el mundo. Pues eso no puede pensar un soldado, ¿verdad? Entonces, las burlas que le hacían a Zaragoza en un primer momento, pues era el del general, o bueno, en ese momento coronel, el coronel que no peleaba. Entonces, ¿por qué? Porque seguía el ejemplo de Santos de Gollado. Entonces, conforme fue creciendo en su carrera militar, fue poco a poco más conocido y por lo tanto se recibió más críticas, pero nunca se encarnizaron contra él. Y hay que reconocerle algo a la figura política de Zaragoza, es que siempre fue un hombre muy circunspecto y cuando tuvo que hacer declaraciones públicas, que ahora vemos a los políticos teniendo que presentar examen ante las cámaras de televisión aquí encima, yo creo que los hombres del siglo XIX la tenían un poquito más fácil porque podían pensarlo para el periódico.
Y si aprovechó esa ventaja Zaragoza porque siempre fue muy cuidadoso con sus palabras. Nunca ni atacó al enemigo de manera feroz, ni festejó sus triunfos burlándose de nadie. Y eso lo preservó un poco de la crítica mordaz. Fue un hombre siempre prudente. De acuerdo, muy amable doctor Sergio Rosas por su amable respuesta. Ha solicitado el uso de la voz. Bueno, en primer momento visualicé a la, a la maestra Blanca Alcalá, pues enseguida a la doctora Gloria Tirado, sí, por favor. Maestra Blanca Alcalá nos apoya activando su micrófono para escucharle debidamente. Listo, gracias. Muchas gracias, doctor. Pues es realmente más que pregunta, es primero que nada mi felicitación al doctor Rosas por la obra que ha publicado y que nos permite pues reconocer el trabajo y profundizar primero en el personaje de lo que fue pues el general Ignacio Zaragoza, como él lo denomina, el soldado de la libertad, pero también en la relatoría detallada de lo que ha representado este pasaje, pues para la historia del país, identificar un poco más el contexto en el que se dan cada una de las circunstancias. Y bueno, y por mi parte, sin duda, siempre orgullosa para destacar el papel que tiene Puebla, Puebla como entidad y Puebla como ciudad y por supuesto los actores involucrados en el momento en el contexto de la vida y de la historia de nuestro país. La verdad es que para mí ha resultado una obra sumamente interesante y un gran privilegio pues conocer al doctor Sergio y poder disfrutar pues de esta investigación y de la publicación. Muchas gracias. Ese serían mis comentarios. Muy amable maestra Blanca Alcalá por su intervención. Enseguida la doctora Gloria Tirado Villegas. Por favor, doctora, ya tiene usted activado su micrófono. Sí, sí, ya lo activé. Pues hacer un comentario muy general. Me gusta esta visión del doctor Sergio, una visión más amplia. Estamos acostumbrados a que sacan los libros sobre Ignacio Zaragoza o sobre el 5 de mayo, pero se centran en un momento nada más, ¿no? En un episodio. Pero dentro de este episodio yo quisiera recordar también la participación de los serranos, ¿no? De estos grupos de Xochapulco, de Zacapuastlas, y que han mantenido hasta discusiones entre ellos, peleándose quiénes fueron los que intervinieron en esta gran batalla. Entonces, doctor Sergio, ¿cómo valoras la estrategia del general Ignacio Zaragoza y la oportunidad? Porque mire, por ejemplo, he visto comentarios tan, tan malos, tan pedestres, podría yo decir, ¿verdad? Donde dice, si no hubiera llovido, no hubieran ganado, ¿no? Les ayudó la lluvia tan fuerte que hizo, el reconocimiento del terreno. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Sergio, en este contexto de ahí, poniéndonos en ese escenario? Claro. Muchas gracias, doctora Gloria, por la pregunta. Muchas gracias a la maestra Blanca Alcalá por sus comentarios. Subrayar en primer lugar, como ella señala atinadamente, y he tenido el privilegio de comentarlo con ella en alguna ocasión, la importancia de los poblanos y de los liberales poblanos, ¿no? Subrayar que hemos sido una entidad de liberales que no ha tenido miedo de defender sus principios, y eso es de reconocer y de felicitarnos a nosotros mismos por el hecho de ser poblanos. Y como pregunta la doctora Gloria, va en mi respuesta en dos sentidos eh, y finalmente un comentario. En primer lugar, efectivamente, estos comentarios pues sí son pedestres y a veces creo que tienen mala fe detrás. Creo que si algo hay que subrayar de la batalla del 5 de mayo es que Zaragoza fue capaz de darse cuenta del material humano que tenía y aprovecharlo a su favor, porque él mismo asume que no conoce mucho Puebla, pero pone a dos hombres que sí conocen muy bien Puebla y el terreno, que son Miguel Negrete y Felipe Berriozábal. Y gracias a eso, sobre todo Miguel Negrete, consigue dominar toda la planicie, muy pequeña planicie que se arma entre el fuerte de Loreto, que está más abajo, y el fuerte de Guadalupe más arriba. Y a lo largo del día se vuelve el escenario de defensa de los mexicanos. Y ahí es donde los franceses se estrellan una y otra vez, ¿no? Un poco efectivamente, si bien la lluvia los dispersó después de las 2 de la tarde,
es simplemente el golpe final de una excelente jornada y de una excelente estrategia. Porque ¿qué es exactamente lo que habían hecho? Miguel Negrete había dominado todo el alrededor de lo que hoy sería el fuerte de Guadalupe, que en los restos que podemos observar vemos el fragor de la batalla de manera evidente. Y Negrete había hecho a su vez, y aquí va la segunda parte de mi pregunta, uso de los soldados que se habían destacado como los más destacados defensores del territorio poblano, primero por su capacidad con las armas en una sociedad que ya no tenía armas, es decir, eran buenísimos con el machete y con el cuchillo. Y eso es importante porque desde muy pronto se quedaron sin balas. Entonces tuvieron que enfrentarse al ataque de los suavos, que los suavos son, nosotros ya los hemos visto todos, sus pantalones bombachos, sus gorras, porque eran los soldados africanos y ya venían formados para la guerra cuerpo a cuerpo, pues los soldados del norte de Puebla estaban acostumbrados a esa batalla. Entonces la labor es fundamental porque se enfrentan con los suavos y les ganan a los suavos porque conocen mejor el territorio, porque tienen más actividad con sus armas y lo hacen de una manera tan espléndida que muy pronto emprenden la retirada. ¿Cómo cierran la pinza? Con Ignacio Zaragoza enviando a Porfirio Díaz a empujar a los franceses a la retirada, de modo que ya sean incapaces de volver. En ese sentido, la estrategia es excepcional y ese es el gran timbre de gloria que Zaragoza puede festejar en los Remedios cuando bajan con la victoria. Y en segundo lugar, destacar el papel de los serranos. La batalla siempre va a ser un poco complicada entre los chicos de Xochapulco y de Zacapuesla porque Xochapulco no existía legalmente, entonces no lo podemos encontrar en los papeles, todos son Zacapuaxtlas, pero en realidad pues son de Zacapuesla y son de Xochapulco. Pero creo que la labor que tenemos que hacer como historiadores es decirles, saber, más que pelearnos por una división que llegó después, subrayemos que fueron hombres de aquí, de la Sierra Norte de Puebla, o de allá de la Sierra Norte de Puebla, los que dieron la estocada final en la batalla y que además se convirtieron a partir de ese momento en actores fundamentales, ¿no? Los famosos tres Juanes de la Sierra, pues son los líderes de estos grandes Acapoaxtlas y se convierten nada más y nada menos que en los hombres fuertes del estado de Puebla desde entonces y hasta la década de los ochentas. Y el comentario que quería hacer es reconocer su presencia, doctora, siempre lo digo y aprovecho cuando está aquí. Charle Flores es compañera de mi instituto, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y es un ejemplo de larga trayectoria y de enorme capacidad, no solo para desarrollar grandes investigaciones, sino para formar generaciones de historiadores. Así es que le reconozco siempre su actividad, doctora, y le agradezco mucho su generosidad. Muchas gracias, Sergio. Me gusta mucho tu participación y quiero saludar a la maestra Blanca Alcalá. La saludo con aprecio. ¿Mm? Gracias. Muy amables, gracias. Desde luego, doctora Gloria, reconocemos su labor incansable y oportuno destacar, ha escrito usted en la revista Chapulamatl Boulevard con ese espíritu crítico y de fomento pleno a la educación permanente para no ser esclavos de lo que otros dicen, esclavos de lo que otros piensan y esclavos de lo que otros hacen. Y como lo establece el artículo 3º de nuestra Constitución, que la educación luchará contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos, la servidumbre y los prejuicios. Y en consecuencia poder transitar hacia un pleno desarrollo de conciencia de la propia historia de nuestro país y de nuestro estado de Puebla. Gracias por sus participaciones. ¿Existirá algún comentario, alguna pregunta? Muy bien, visualizo que desea intervenir el doctor Federico Vázquez, titular de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Puebla. Adelante, doctor Federico, gracias, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Doctor Sergio, gracias por este texto que nos presenta. Me llama la atención el soldado de la libertad, ¿no? Libertad, que es un concepto más amplio que derechos humanos, que derechos fundamentales. Para el momento es importante. Yo lo estoy pensando obviamente desde el mundo jurídico, ¿no?
sea, ¿qué aportación o aportaciones específicas presenta Ignacio Zaragoza al grado que se le pueda llamar el soldado de la libertad, ¿no? O sea, ¿qué alcances tiene esta denominación? Considerando que veníamos ya de una constitución del 24, ¿no? Presidida por una constitución de Cádiz, también de corte liberal, ¿no? Pero con un credo religioso oficial, ¿no? Sin duda, lo más elevado se alcanza en el momento de 1857, porque ya adquiere una claridad lo que van a ser los derechos del hombre, dice la Constitución del 57, que me parece es la que va a defender o va a buscar proteger eh, Ignacio Zaragoza. Ahora, 1857 es la Constitución de corte liberal, algunos la han llamado de corte de derecho natural, ¿no? Por este reconocimiento de los derechos del hombre, pero también va muy de la mano con una figura que los abogados conocemos bajo el nombre de amparo, que viene de 1840, 47. Y aquí en la casa, aprovechando, ¿no?, la intervención en la Casa de los Saberes Jurídicos, antes Casa de la Cultura Jurídica, que también tiene su historia, eh, tenemos juicios de amparo de aquella época, ¿no? De 1859 son los primeros que tenemos registro acá, pero además de esto, la pregunta concreta, doctor Sergio, aprovechando el periodo de 1829 a 1862, es qué aportaciones en cuanto a libertades, ¿verdad? Va a plantear Ignacio Zaragoza y que llegasen a formalizarse si es que forma parte de esta obra. No la he revisado, ¿verdad? Y qué vinculación podría existir entre el derecho mismo y la historia, porque con el tiempo las disciplinas se autonomizaron y me parece que eso nos ha llevado a crear parcelas cognitivas y que nos ha llevado a parcializar también como sujetos cuando el tema me parece que debería ser integral. Entonces, supongo que en el camino se encontrar con algunos elementos de carácter legal, de carácter jurídico, constitucional, ¿no? Que seguramente el principio fundamental va a ser la soberanía, ¿no? Pero ¿qué hay de adicional a esto en cuanto a esta búsqueda que realiza y que plasma o recupera en este texto, doctor Sergio? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federico, por las preguntas, que en realidad son varias. Voy a intentar ser breve y voy a intentar responder lo mejor posible varias de ellas. Soldado de la Libertad, en primer lugar, surge como título porque en el fondo, después de repasar la trayectoria de Zaragoza, son los dos elementos que permanecen siempre en su biografía. El hecho de haber sido un soldado y de haber defendido lo que él consideraba la libertad. Y esa puede cambiar muchas cosas, puede cambiar de jefe, puede cambiar de estado, puede cambiar hasta de puesto, pero no cambia el hecho de que siempre es un soldado y de que siempre asume para sí que está defendiendo la libertad. Ahora, como usted plantea, ¿qué entendemos por libertad o qué entendía Zaragoza por libertad en el siglo XIX? Bueno, básicamente se trata de un concepto que habían heredado estos liberales mexicanos. Hay en general, bueno, hay muchos, pero para no complicarnos esta noche y poder ir a dormir temprano, hay dos liberalismos en general, ¿no? El liberalismo tipo Juárez, que es un liberalismo profundamente culto que recurre directamente a las bases originales del pensamiento liberal, desde Locke hasta Ohm y todos ellos, y un liberalismo popular que asume la libertad no por estas viejas lecturas clásicas, sino por lo que le han sido transmitido a través de los liberales mexicanos que participan en la prensa, como Zarco, como Prieto y todos ellos. Y para a estos hombres pertenece Zaragoza, y para ellos el liberalismo, la libertad, perdón, es básicamente el derecho a hacer lo que puedan, lo que quieran hacer dentro del marco de la ley. Y este acto se liga también al ejercicio de una ciudadanía crítica y por último
a la defensa principal de lo que ellos consideran su territorio. Es una generación que ha vivido permanentemente en guerra y que considera el derecho de ejercer su libertad a través del ejercicio de la paz y los derechos que ello conlleva. El derecho al matrimonio, el derecho a la propiedad privada, que ese es fundamental, el derecho a ocupar cargos públicos y básicamente lo que nosotros hoy llamaríamos el derecho a ejercer ciudadanía, el derecho a votar, el derecho a ser votados, el derecho a ser regidores de sus pueblos, el derecho cada vez más evidente al final de la vida de Zaragoza, ya no solo de ser alcaldes o gobernadores, sino de ser ministros o incluso de aspirar a la presidencia de la República. Se trata básicamente pues de una defensa de los derechos que les otorgaba la Constitución, primero la del 24 restablecida en 46 y posteriormente, como bien señaló, la Constitución de 57. Y ahí en ese elemento es donde creo que encontramos muy evidentemente la relación entre derecho e historia. En primer lugar, porque siempre le digo, a lo mejor usted me regañaría, doctor, desde el derecho, pero siempre le digo a mis alumnos de historia que el derecho es, en el fondo, cuando se emite una ley o una constitución, un proyecto de sociedad. El proyecto de una sociedad más justa que no necesariamente responde a lo que es, sino a lo que queremos que sea. Y la historia tiene la tarea de confrontar cómo ese derecho vive en una sociedad real. Y creo que nos hace falta un diálogo interesante entre ustedes abogados y nosotros historiadores. La otra vez me tocó ir a un juicio que no viene al caso contarles, pero me di cuenta que es una aventura muy parecida a veces la de encontrar argumentos, la de encontrar las pruebas, y dije, chin, gano menos de historiador. Pero lo que sí me di cuenta es que tenemos muchos vasos comunicantes y que efectivamente si algo podemos encontrar entre historia y derecho, en el caso de los que nos acercamos a la historia del México liberal, pues es el interés que hemos tenido siempre por tener una sociedad más plena de derechos y de garantías, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo que nos muestra la vida de Zaragoza si se acercan al libro. Muchas gracias, doctor. Muchas Sin duda, gracias, nos doctor. tenemos que acercar. Estaremos en contacto. Claro que sí, doctor. Un gusto. Gracias, doctor Federico, por su pregunta y doctor Sergio por su amable respuesta. ¿Existirá alguna intervención, algún comentario para ir concluyendo ya, pero seguir fomentando esta interesante discusión, espacio de deliberación pública y también con un enfoque propositivo? Doctor Sergio, una pregunta de mi parte mientras enlista alguna otra, muy breve y concreta. En nuestro emblemático salón barroco del edificio Carolino, bueno, tenemos el Salón de Banderas, Ignacio Zaragoza. En Puebla tenemos el mausoleo a Ignacio Zaragoza. Siendo equilibrados, procurando ser equilibrados, y que como decía Gramsci, corríjame si estoy errado, el primer error en juzgar la historia o el pasado es con elementos del presente. Insisto, y procurando guardar un orden y un equilibrio y ubicando la dimensión histórica correspondiente. En cuanto a la heroicidad, eh, darle un lugar, ¿qué haría falta para colocar a Ignacio Zaragoza donde debe estar, insisto, procurando guardar esas dimensiones de héroe o no, ya en pleno siglo XXI y para lo que resta del siglo, de este presente siglo? Insisto, y como mencionaba al inicio, procurando guardar elementos de cohesión social, de buen entendimiento, de buenas relaciones diplomáticas, con un orden al interior del país, pero también al exterior. En 1972 se emitió la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, donde se hablaba de la igualdad soberana de los estados, luchar contra el neocolonialismo, luchar contra el hiperextractivismo, que también nos acompaña el abogado Adrián Guerrero Carvajal desde Ciudad de México, ya ha expuesto lo conducente. Pero ¿qué podríamos hacer o qué faltaría por hacer para ubicar a Ignacio Zaragoza? ¿Qué haría falta por hacer o qué nos hemos pasado de hacer también, ¿no? Si se ha excedido como parte de los tomadores de decisiones o instrumentadores de políticas públicas, políticas de gobierno y políticas de Estado. Doctor Sergio, por favor.
Bueno, es muy complicado responder eso. Creo que eso merece una labor colectiva en donde reflexionemos todos qué posición le vamos a dar a Ignacio Zaragoza en el siglo XXI. A mí lo que se me ocurre muy de bote pronto es, yo creo que más que nuevas estatuas o nuevas calles que ya las tenemos de sobra en Puebla, no sé si de sobra, pero sí tenemos suficientes. Creo que la labor que tenemos que hacer ahora es más bien lo contrario, bajarlo de los altares de la patria y ponerlo en el conocimiento de los niños y de los jóvenes. Decirles que fue un hombre como muchos otros hombres asediado por problemas financieros, materiales, familiares, matrimoniales, y que sin embargo supo poner por encima de muchos de sus valores propios la defensa de la soberanía, de la identidad y del patriotismo mexicano, que estaba orgulloso de ser mexicano y eso en este contexto global a veces se nos olvida, hay que estar orgullosos de ser mexicanos y hay que transmitirle a los jóvenes y a los niños del país que el México que tenemos con todos sus problemas, porque los hay y muchos, con todo lo que nos falta por hacer, porque nos falta y mucho, es el México que hoy es gracias a hombres como estos, y que su ejemplo de construir una sociedad justa mejor, pues es un ejemplo que tenemos que recoger todos. Yo creo que en ese sentido habrá que hacer un libro de Ignacio Zaragoza para los niños de México, para los jóvenes del país, para que encuentren en él inspiración no para pensar lo que fue, ¿no? Sino para que sabiendo lo que fue, encuentren caminos de futuro. Esa sería para mí la perspectiva que tenemos que darle a Zaragoza en el 21. Muy amable, doctor Sergio Rosas, por su respuesta. Son las 8 de la noche. Existirá una pregunta, únicamente una pregunta o comentario. Somos eminentemente plurales. Solicita el uso de la voz el maestro Alfonso Jiménez Contreras desde Tepeaca, Tepeyaca, Tlaitic, que también nos ha expuesto amablemente sobre la vida, obra e impacto social de Miguel Negrete Novoa. Adelante, maestro Alfonso, ya tiene usted activado el micrófono. Pues muy buenas noches a todos y lejos de una pregunta, para mí es presumirles que hace 2 meses tuve la oportunidad de traer al bisnieto, familiar directo del general Miguel Negrete Novoa, aquí a Puebla, y les quiero presumir el libro que me trajo de regalo el maestro, ¿sí? Habla de la vida y obra de Miguel Negrete y habla también de Zaragoza, ¿sí? Fuimos y llevamos un documento al ayuntamiento con el maestro Arturo Córdoba. Quedó muy formal de presentarnos al maestro Rosas para tener una plática con él, porque él como familiar directo de Miguel Negrete tiene bastantes datos. Y yo les quería presumir el libro que él me regaló. El libro se llama La verdad ante la figura militar de don Miguel Negrete Novoa y habla de Zaragoza, ¿sí? Entonces, no sé cuándo nos pueda dar un espacio el maestro Rosas, el maestro José Manuel Negrete Sánchez tiene mucho interés en platicar con él y aportar muchos datos familiares que muchos de nosotros desconocemos. Eso es todo, maestro. No, pues a sus órdenes, Gracias. le pido por favor a don Ernesto que le pase mis datos y estoy a sus órdenes para ponernos en contacto. Muchas gracias. Claro, muy bien, muy bien. Gracias, doctor Sergio Rosas y maestro Alfonso, por su intervención. Al no existir otra pregunta o comentario, agradecemos plenamente, doctor Sergio Rosas Salas, su tiempo, su amabilidad y esa sensibilidad por fomentar espacios de reflexión, pensamiento crítico y detonadores de la participación social tan anhelada, urgente, hoy para repensar nuestro sistema político mexicano, conceptos, nociones de Estado, democracia, soberanía, igualdad, derechos humanos, justicia, y con ese enfoque prospectivo de futuro, para adueñarnos de nuestro futuro, porque quien no se adueña de su futuro deja que otro se lo imponga, y procurar fomentar proyectos colectivos, proyectos sociales, porque quien no tiene un proyecto propio termina formando parte del proyecto de alguien más, y los poblanos consideramos en Opción Ciudadana Puebla debemos participar para apropiarnos de nuestro futuro. Gracias, doctor Sergio Rosa Salas, por su tiempo, al licenciado Eduardo Ruiz Ortiz por las amables gestiones, y
y a nuestros asistentes, amigos que nos acompañaron esta noche. Gracias por su tiempo y su pleno acompañamiento. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, que tengan buena noche todos. Saludos. Hasta luego.